versículos 3 al 5. ¿Todo lo tienen, hermanos? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 24, dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Vamos, hermanos, a continuar con la segunda parte de este tema, requisitos divinos. Esta es la segunda parte, hermanos, ¿verdad? Ojalá que todo salga bien. El día jueves tuvimos una interrupción, no salió completa la predicación, pero bueno, aquí estamos en esta tarde una vez más para continuar con este mensaje. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí en esta tarde, vamos a prestar mucha atención a la palabra de Dios. Y hermanos, quisiera decirles que estar aquí en este lugar no es pérdida de tiempo. El estar en este lugar no es venir a matar el tiempo, a pasar el tiempo. El venir aquí a este lugar es aprovechar el tiempo. Y qué bueno es que nosotros nos concentremos en la palabra de Dios y que de este lugar podamos salir bendecidos de parte de Dios. Aquí nosotros hemos terminado de leer, hermanos, 3 versículos de la palabra de Dios. En el Salmo 24, en los versículos 3 al 5, en el versículo 3 hay 2 preguntas que hace, hermanos, el salmista de parte de Dios, y dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hay 2 preguntas que hace aquí, y la respuesta, hermanos, la encontramos en el versículo 4. Dice ahí: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ahora vamos rápidamente, hermanos, a lo que dice el Salmo capítulo 15, ya que este salmo es un salmo paralelo con el Salmo capítulo 24. Y leamos los primeros 3 versículos. Cuando tengan el Salmo 15, me indican con un amén, hermanos. Dice así, Salmo capítulo 15, versículos 1 y 3, dicen así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Veamos, hermanos, lo que aquí dice David también en este salmo. Habla, hermanos, de quién habita. Aquí no dice quién subirá al monte, quién subirá, ¿verdad? Sí lo dice aquí, pero inicia diciendo: ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Hay 2 preguntas también que hace aquí David. Ahora, hermanos, ¿por qué nuestro tema es requisitos divinos? Porque, hermanos, la palabra requisito quiere decir en el diccionario secular condición necesaria para una cosa. Este es un requisito, condición necesaria para una cosa. Usted sabe que para todo, hermanos, hay condiciones. Para un trabajo hay condiciones en las compañías donde nosotros trabajamos, hermanos, ¿verdad? Si el patrón dice: usted tiene que entrar a tales horas, ahí está el empleado. Si dice: póngase este uniforme, le guste o no le guste, es el uniforme que han designado para esa compañía. Y así podemos enumerar muchos ejemplos. Son requisitos, hermanos, que se hacen. Usted va a una corte,
Usted no puede entrar ahí con gorra, hermanito. Usted entra a un banco, ¿verdad? Y le dicen, quítese la gorra, el sombrero. Entra a la corte, le dicen lo mismo. Hay requisitos en las oficinas de esta tierra. Hay requisitos en las compañías de esta tierra. Hermanos, si los hombres piden requisitos, demandan de la gente que se comporten de una manera conforme a lo que ellos han creído o han puesto en sus compañías, hermanos, yo quiero decirles, al Dios que nos salvó, al Dios que nos hizo, al Dios que nos formó, también tiene requisitos, hermanos. No es nada más de decir, bueno, yo he creído en Dios y ahora por su gracia yo me puedo acercar a la hora que yo quiera, porque, hermanos, hay mucha gente que así lo cree y es cierto. Es una parte, hermanos, pero no es todo así. Ciertamente por gracia somos salvos. Y desde el momento que el Señor fue a la cruz del Calvario y cuando Él dijo, consumado es, desde ahí, hermanos, el velo se rasgó. Y todo aquel que cree en el Señor tiene libertad para acercarse al lugar santísimo, por medio del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Mas, sin embargo, no es solamente así, hermanos. El hombre y la mujer que ha creído en el Señor tiene que aprender a vivir una vida santa. Una vida, hermanos, conforme a la bendita y eterna voluntad del Señor. Y yo le decía a los hermanos que vinieron aquí el día jueves, que desde los tiempos antiguos Dios siempre ha demandado la santidad, hermanos. Siempre ha demandado la santidad a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y aquí dice la palabra del Señor, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora, hermanos, antes subían a un monte como subió Moisés, subió Abraham cuando fue a ofrecer a su hijo Isaac. Y hermanos, ¿se acuerdan? Los apóstoles también subieron al monte a orar allá donde se transfiguró el Señor. Es decir, subían al monte. Ahí, hermanos, Dios se manifestaba. Ahí estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Hoy no subimos a un monte literal, hermanos, pero nos acercamos a este lugar que simboliza, hermanos, el monte de Dios, el monte santo. Nos acercamos en oración en un lugar, en nuestro hogar. Quizás usted a la orilla de su cama, quizás tiene un lugar específico donde ora, donde habla con Dios. Pero no es solamente de decir, voy a hablar con Dios. No, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios es santo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esos son los requisitos de Dios, hermanos. Cada vez que nosotros nos vamos a acercar a la presencia de Dios, hay requisitos que tenemos que cumplir. Hay que ponernos a cuentas, hermanos. No podemos llegar todos ahí peleado con el vecino, peleado el padre con los hijos, la esposa con el esposo. No puede llegar alguien ahí que acabó de criticar al vecino, acabó de criticar a alguien por ahí. No, hermanos, tenemos que aprender a vivir una vida amando a Dios, hermanos. ¿Por qué cree usted que el primer mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Y el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque haciendo estos dos mandamientos, ahí se resume toda la ley. Cuando amamos a Dios, no le vamos a hacer mal a nuestro prójimo. Lo amamos a nuestro prójimo.
Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que así queremos de verdad acercarnos a la presencia de Dios, los pecados no se pueden lavar con agua, con un detergente. Hasta el día de hoy no hay ser humano que haya inventado un detergente, un químico, hermanos, para borrar el pecado. Dijo el profeta Isaías: aunque te laves con lejía, tu pecado sigue estando ahí. Aunque el hombre se bañe las veces que sean, hermanos, el pecado permanece. Y yo quiero decirles, en los días del Señor Jesús, hermanos, los fariseos tenían una tradición que se lavaban continuamente las manos. Hacían una cosa y se lavaban las manos. Y cuando miraron al Señor y a sus discípulos comer sin lavarse las manos, lo juzgaron y dijeron: ¿cómo es que ustedes comen con las manos sucias sin lavárselas? Y el Señor les dijo: miren, no es así como ustedes creen. No es lo que entra de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que nace de allá adentro. Porque del corazón nacen los buenos y los malos pensamientos. Y les empezó a nombrar: del corazón nacen los hurtos, los adulterios, y todo les nombró el Señor. Y hermanos, pero también todo aquello viene como producto de lo que nosotros hacemos, de lo que miramos. ¿Qué es lo que miran nuestros ojos? No nos olvidemos que los ojos son las ventanas del alma. Y todo lo que usted y yo miremos, hermanos, eso está contaminando nuestra vida espiritual. Por ello, no es nada más de decir: voy a hablar con Dios, me voy a acercar a la presencia de Dios. No, hermanos, tenemos que entender que al Dios que tenemos es un Dios santo y que nos conoce mejor que nosotros, hermanos. Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos, hermanos. Y nosotros, al acercarnos a la presencia de Dios, hermanos, debemos decir: Señor, sé que tú moriste por mis pecados, pero todavía estoy aquí en esta tierra donde cruzan malos pensamientos, donde, Señor, tú me conoces, pero me acerco, Señor, perdóname, límpiame, santifícame. ¿Por qué causa, por qué razón nosotros nos congregamos? ¿Por qué causa tenemos que acercarnos a la presencia de Dios? Porque, hermanos, solamente en Él hay perdón de pecados, y solamente por medio de Él hay limpieza en nuestro corazón. Y nosotros debemos entender que si queremos de verdad ser atendidos por el Señor, hay requisitos que cumplir, hermano. No podemos acercarnos como caiga, como salga. No podemos, hermanos, vivir una vida falsa, fingida. Una vida, hermanos, donde aparentemos una vida en santidad, donde aparentemos que todo está bien. Por ello les he dicho, hermanos, sería bueno que cuando nosotros ofendiéramos, ahí mismo nos diéramos la vuelta y decir: Señor, perdóname. Perdóname porque critiqué. Perdóname porque dije esto, porque dije lo otro, porque pensé esto, pensé lo otro. Porque, hermanos, todo aquello, cuando nosotros no lo quitamos de nosotros, se vuelve, hermanos, una costumbre en la vida del ser humano. Se vuelve algo normal. Se vuelve algo como que no pasa nada, como que no sucedió nada. Y saben, hermanos, el apóstol Pedro dijo de parte de Dios, usted lee 1 de Pedro 1:14 en adelante, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: soy santo. Dios es un Dios santo. No podemos nosotros acercarnos así, hermanos, como nos acercábamos a una imagen, llenos, hermanos, de cuánta
cuántos malos pensamientos. Muchos borrachos nos acercamos a una imagen y hoy dice, alguien podrá decir, hermano, pero eso era antes. Hoy yo ya no tomo. Quizá ya no tomamos licor, pero cuánta gente está embriagada de las cosas del mundo. Cuánta gente se acerca a Dios después de haber tantas cosas por ahí. Hermano, Dios tenga misericordia de nosotros. Y así queremos, hermanos, que Dios nos atienda. Cuanto Dios dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquel que no se está engañando. Aquel que vive una vida recta delante de Dios. O por lo menos se esfuerza. Por lo menos llora porque sabe que no ha logrado el grado de vida que Dios le demanda. Pero muchas veces, hermanos, ya cuando una persona se acostumbra a vivir una vida en pecado, ya no le incumbe, ya no le importa. Se acerca a Dios como que fuera cualquier persona. No, hermanos. Dios todavía tiene requisitos. Dios, hermanos, todavía demanda de cada uno como se lo demandó al pueblo antiguo. Nos lo demanda a nosotros también. Que caminemos una vida, hermanos, conforme a su bendita y eterna voluntad. ¿Por qué cree usted? Miren, hermanos, busque lo que dice Deuteronomio capítulo 10 y vamos a mirar lo que Dios le exigía a su pueblo. Esto no era, hermanos, algo solamente que si querían o no. Dios le dice claramente, hermanos, Deuteronomio capítulo 10, busquen en su Biblia, hermanos, y leamos solamente el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 10, versículo 12 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos son requisitos de Dios, no son requisitos de Moisés. No es que Moisés se los demandara al pueblo de Israel. Dios estaba hablando a través de Moisés. Y le dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es lo que Dios le demandaba al pueblo de Israel. Ese Dios no ha cambiado. Ese Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el pueblo de Dios no hemos aprendido a vivir una vida, hermanos, que glorifique a Dios. Muchas veces el pueblo está en un adormecimiento espiritual. Está viviendo una vida como en una religión más. Está viviendo una vida como quiere, como piensa. No, hermanos, yo le decía a los hermanos el día jueves, debemos estar familiarizados con la palabra de Dios. Pero cuántas veces el pueblo de Dios, hermanos, no está familiarizado con la palabra de Dios. Y por ello el diablo le gana la delantera. Dios le dijo a su pueblo Israel: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No es que Dios no le hablara al pueblo de Israel. Dios le hablaba a tiempo y fuera de tiempo, como nos habla a nosotros. Pero Israel endurecía su corazón y en vez de amar a Dios, en vez de temer a Dios, en vez de servirle a Dios con temor, con todo su corazón, con toda su alma, se volvía a dioses extraños. Así como nosotros quizás no vamos detrás de una imagen, pero muchas veces vamos detrás
de otras cosas. Vamos detrás de otras corrientes. Y así queremos, cuando lleguemos a hablar con Dios, como que Dios esté ahí para atendernos. Esto no lo entiende mucha gente, hermanos. Esta palabra lo va a entender solamente el espiritual. La gente que de verdad ame a Dios y ame su palabra. Porque hoy estamos en un tiempo donde la gente solamente quiere los beneficios de Dios, pero no quiere hacer lo que Dios le pide. Hoy solamente la gente quiere, hermanos, que Dios le dé todo a manos llenas. Dios, sámame. Dios, dame esto. Dios, no tengo trabajo, necesito trabajo. Dios, mira mis problemas. Y hermanos, y cuando Dios dice que Dios quiere una vida íntegra, una vida sin pecado, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres que de verdad aman a Dios? No aman a Dios por lo que es, aman a Dios por lo que quiere que Dios haga por ellos. El pueblo de Israel, en los días del Señor Jesús, el Señor les multiplicó el pan y multitud iba detrás de ellos. El Señor dijo: no trabajen por el pan que perece, trabajen por lo que lleva vida eterna. Yo sé que ustedes vienen detrás de mí porque yo les di de comer. Y mucha gente así está. Vamos a finalizar otro año y dice: quizás este año no me fue muy bien económicamente, pero para el que viene, yo espero que Dios me bendiga. Cuanto deberíamos decir: Señor, perdóname, porque no fui el hijo, la hija que tú esperabas en este año. Pasó un año más de mi vida en ti, Señor. No di, Señor, la talla que debería dar. Estuviéramos lamentándonos, pero muchas veces la gente no se lamenta por su vida espiritual. Se lamenta por no haber obtenido cosas materiales, por no haber tenido sanidad, por no haber tenido, hermanos, resuelto sus problemas. Yo quiero decirles, no es así, hermano. Dios le demandaba a su pueblo Israel. Le dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando nosotros vivamos esa vida, hermanos, y cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, yo quiero decirles, hermanos, los oídos de Dios estarán abiertos. Los oídos de Dios estarán atentos a nuestras oraciones, por cuanto nosotros hemos sometido nuestra carne, hemos sometido el yo a la voluntad de Dios. Pero muchas veces no queremos hacer morir esta carne. Queremos todavía, hermanos, darle todo lo que nuestra carne nos pide. Y que cuando nosotros nos acerquemos al Señor, que Dios haga como nosotros queremos. Dios dice que el que subirá a su monte santo, que el que subirá al lugar santo, es el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es decir, el que no ha estado perdiendo su tiempo por ahí. ¿Cuánta gente, hermanos, su alma está en cosas vanas, en todas las corrientes de este mundo? Acabamos de pasar la Navidad. ¿Cuánta gente sabe que esa fiesta viene de raíces paganas, viene de raíces que no honran a Dios? Y es gente, hermanos, que no es ignorante, que conoce la historia, que conoce, que sabe que todo aquello viene, hermanos, de la iglesia de Roma, que viene de raíces, hermanos, paganas. Mas sin embargo, los que dicen que son de Cristo, muchos abrazando todavía todas aquellas corrientes,
y después quieren acercarse a la presencia de Dios como que si nada hubiera pasado. No nos engañemos, hermanitos. Dios es un Dios santo, hermanos. Y su santidad, hermanos, no permite que nosotros podamos acercarnos. El apóstol Pablo exhortó, hermanos, y le dijo, por allá en 1 de Corintios capítulo 2, llegó a decir: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Decir, no nada más vas a orar por orar. Tienes que aprender a vivir una vida en santidad. Si quieres acercarte a la presencia de Dios, esto no habla del sexo masculino solamente, hermanos. Todos los hombres, jóvenes, mujeres, todos los que se quieran acercar a Dios, cuanto levanten sus manos, tienen que ser manos santas, vidas santas, en otras palabras. Pero ¿qué pasa, hermanitos? Hoy todo mundo quiere acercarse a Dios, pero como yo creo, como yo pienso. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos familiarizados con la palabra de Dios. O muchas veces nuestro corazón se ha engrosado. El corazón se ha vuelto tan duro que, hermanos, ya no hace nada la palabra del Señor. A pesar de que Dios nos habla, a pesar de que el Señor nos habla, hermanitos, muchas veces como que no fuera la cosa con nosotros. Hermanos, quiero decirles, les voy a seguir hablando la palabra de Dios. Yo voy a salvar mi responsabilidad. Y no me creo el más santo, y no creo saberlo todo, pero voy a hablarles hasta donde Dios me dé la capacidad. Voy a salvar mi responsabilidad, porque así como Dios le dijo al profeta Ezequiel: si tú no amonestares al impío, su sangre demandaré de ti. El impío no es solamente el que está allá afuera sin Dios, sin fe y sin esperanza. Él es un vil pecador. El impío muchas veces está sentado en una banca de la iglesia. Y yo quiero decirles, hermanos, yo les voy a amonestar y les voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Y si usted hace caso, gloria a Dios. Y si no hace caso, su responsabilidad caerá sobre usted. Pero sabrá Dios que hubo un atalaya que les predicó lo que dice la palabra del Señor. Delante de Dios quedaré libre, de hermanos, de mi responsabilidad. Que no los reuní para entretenernos, que no los invité para venir y, hermanos, cantar unos cantitos nada más y escuchar unos cuantos gritos y vámonos para la casa. Les voy a predicar lo que dice la palabra del Señor. Dios es un Dios santo, hermanos. Un Dios santo. No es cualquier cosa. No es cualquier hombre. Hermanos, nosotros podemos engañarnos los unos a los otros, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Ese Dios, cuando una persona se acerca, hermanos, a Él así como caiga, Dios se entristece, hermanos. Eso es entristecer el corazón de Dios. Y dice: hijo, hija, ¿no te das cuenta? ¿No sabes cómo vienes delante de mí? Tú vienes, me cantas, me predicas, me sirves y vienes así como si nada. Vienes de allá de mirar no sé qué, vienes de allá de hablar no sé qué, vienes de pecar, en otras palabras. Y vienes así y dices: mi alabanza es para Dios. No, hermanos, no nos engañemos. Dios, ¿saben qué dijo el Señor en Romanos 12, 1 y 2? Que presentemos
nuestro cuerpo en sacrificio vivo de alabanza a Dios. Y que no nos conformemos conforme a este mundo, a este siglo, dice, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios. Pero cuántas veces venimos a este lugar y decimos: vengo a adorar a Dios. ¿Será que Dios recibe nuestra alabanza, hermanitos? Preguntémonos. Dios todo lo mira, todo lo conoce. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Aquel que no miente, aquel que vive una vida recta delante de Dios. Ese hombre, esa mujer estará delante de la presencia de Dios. Cuanto hable con Dios, su oración será atendida, porque así dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer más adelante ese versículo. Pero miren, hermanos, quiero darles otro ejemplo de la palabra de Dios. Busquen, hermanos, en sus Biblias, en Miqueas capítulo 6, hermanos. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Donde los requisitos de Dios es nuestro tema, hermanos. El versículo 8 habla de los requisitos de Dios. Pero para que podamos entender, hermanos, quiero leerles desde el versículo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Veamos, hermanos, todas las preguntas que hace aquí. Pero, hermanos, veamos los requisitos de Dios. En el versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Veamos, hermanos, después de todas las preguntas que se hacen, ¿con qué me presentaré delante del Señor? Y empieza ahí a enumerar todo lo que puede traer delante del Señor. Aún menciona a su primogénito, a su propio hijo. Pero dice en el versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanito. Hacer justicia. En otras palabras, vivir una vida limpia, santa, recta delante del Señor. Eso no crea usted que es fácil, hermanos. Esto se requiere, hermanos, fuerza, voluntad. Esto se requiere abandonarse en las manos de Dios. Esto se requiere que nosotros aprendamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios todo tiempo. Por eso el Salmo 1, el Salmo 1, dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella, dice, medita de día y de noche. No es que el salmista iba a estar con la ley las 24 horas ahí. No, la tenía en su corazón. En el Salmo 119, 11, por ahí dice: en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti.
En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Cuanto dice que, sino que la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ese hombre que no ha andado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, no se ha sentado ahí, no ha estado en el lugar de los enemigos de Dios, porque ha sido la palabra de Dios su meditación, y en ella medita de día y de noche. Viene a la iglesia, piensa la palabra de Dios. Sale de aquí, piensa las palabras de Dios. Se duerme, está meditando la palabra de Dios. Se levanta, piensa en las palabras de Dios. Medita de día y de noche. Pero hoy la iglesia del Señor, yo le decía a los hermanos el día jueves, estamos en un mundo, hermanos, que el diablo ha traído miles de entretenimientos para distraer al pueblo de Dios. Ha traído un montón de entretenimiento a través de las redes sociales, a través de no es todo solamente hoy en la actualidad, hermanos. Desde antes ha metido todos los juegos, todos los artistas del mundo, todo aquello para distraer al pueblo de Dios. Hay gente, hermanos, que, déjeme decirle, no se dan cuenta que todas esas cosas lo alejan de la presencia de Dios. Todo aquello lo distrae. Y yo les decía el jueves, el diablo sabe que si nos logra engañar, hermanitos, dice, no importa este hombre que predique, este que cante, este que haga esto, lo otro, nada más que Dios no va a recibir su oración. Cuanto hable, no lo va a escuchar, porque el diablo sabe más Biblia que nosotros, hermanos. ¿Cuántos saben que el diablo sabe más Biblia que nosotros? Y el diablo lleva más años que nosotros, hermanos. Y por ello, el apóstol Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y no crea usted que quiere devorarse al que vive allá en pecado. Quiere devorarse aquel que trata de vivir una vida para Dios. A ese quiere devorarse el diablo. Por ello tengamos cuidado, hermanitos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento, hermanos. Que sepamos quiénes son los que entran a la presencia de Dios. Que digamos, Señor, yo no quiero, Padre, perder mi tiempo. Quiero, Señor, que cuando yo hable, Señor, tú me escuches. Pero, hermanos, tenemos los requisitos de Dios. Aquí en la palabra del Señor, pidámosle a Dios. Hermanos, yo no sé si voy a continuar con este tema, pero quiero decirles, Dios tiene requisitos. No es nada más, hermanos, una vez más lo repito, requisito quiere decir condición necesaria para una cosa. Solo que es un requisito. Y para acercarse a la presencia de Dios, es necesario acercarnos con una conciencia limpia, con una conciencia que no tenga manchas. El Señor Jesús fue específico cuando dijo, si cuando llegas al altar, te acuerdas que tu hermano, ni dijo, si tú tienes algo contra tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con él, y entonces vienes y presentas tu ofrenda. ¿Cuánta gente, hermanitos, peleados y hablan con Dios y piensan que Dios los escucha? No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Dios es un Dios santo. Esos pecados hacen ocultar el rostro de Dios. Podemos hablar muy elocuentemente. Podemos, hermanos, casi cuando nos oyen hablar, dicen, cómo me gusta, cómo ora el hermano, cómo habla el hermano. Pero, hermanos, ¿qué dice Dios de nosotros? Dios dice, hablas muy bonito, hijo,
nada más que tu corazón está lejos de mí. Hablas muy bonito, hija, nada más que tu corazón está lejos de mí. Hermanos, yo quiero decirles, a veces en la iglesia nos ponemos una máscara. Nos hacemos como esos actores cuando hacen un personaje. No son ellos, solamente están haciendo un personaje. ¿Cuántas veces la iglesia se pone una máscara? Y venimos aquí, nos presentamos como una vida en santidad. Y casi logramos impresionar a todo mundo. Nada más que hay alguien que nos conoce. Alguien que dice: yo conozco tu levantar y tu acostar. Yo sé lo que estabas mirando. Yo sé de dónde vienes. Yo sé lo que estabas hablando. A él no hay alguien que diga: oye Dios, ¿ya miraste a fulanito? Cuando el Señor Jesús estaba en carne en esta tierra, los escribas y los fariseos estaban cavilando y el Señor ya no sabía lo que estaban hablando. No es que estaban hablando en voz alta, estaban hablando entre ellos, pero el Señor conocía lo que estaban hablando. Y aún lo que estaba en su mente, el Señor lo conocía. Dios conoce lo que hablamos, aún lo que pensamos. Lo que usted en este momento está pensando, Dios lo conoce. Dios lo sabe. Hermanos que estamos aquí. Dijo el salmista en el Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Queremos recibir bendición, hermanos. Vivamos como hijos de Dios. Quiero detenerme, hermanos, o aquí vamos a terminar. Dios ponga en mi corazón lo que si seguimos o no, pero quiero terminar, hermanos, con lo que dice en Primera de Pedro. Vamos a leer esta última escritura y aquí le vamos a dar gracias al Señor en esta preciosa tarde. Busquen en Primera de Pedro capítulo 3, hermanos, y vamos a leer lo que dice, lo que nos, hermanos, conforme a nuestro tema es el versículo 12, pero vamos a leer de los versículos 8 para que podamos entender, hermanos. Tienen Primera de Pedro capítulo 3, hermanos, versículos 8 al 12 dicen así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 12, veamos, hermanos. Porque los ojos del Señor están sobre quienes, hermanos, los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Esto es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Queremos que nuestras oraciones el Señor las escuche. Hermanos, es nuestra la decisión. Nadie más puede tomar decisión por usted. Por mí no puede tomar decisión mi esposa ni mis hijos. Nadie puede tomar decisión por usted más que cada uno personalmente. Queremos, hermanos, de verdad que nuestras oraciones sean atendidas. Queremos subir a la misma presencia de Dios. Es nuestra la decisión. Hoy en esta tarde, hermanos, espero que aunque sea una tilde, una palabra, pero que quede grabada en nuestro corazón. Hoy vamos a acercarnos, hermanos. Si usted
es una persona de verdad sincera con Dios, hoy humíllese delante de Dios. Pidámosle perdón a Dios. Si usted sabe que ha ofendido a Dios, dígale: Señor, perdóname. Porque, Señor, tu palabra es clara, Señor. ¿Cuántas veces me he acercado a ti, Señor? Con todo, Señor, lo que tú sabes que he hecho. Y así quiero que me escuches. Pero hoy vengo a ti, Señor. Te pido que me perdones, que me limpies. Ayúdame a vivir una vida en santidad. Una vida, Señor, que te agrade. Quiero, Señor, que tus oídos estén atentos a mis oraciones. Pero para ello, Señor, quiero cumplir también con los requisitos que tú me demandas. Pónganse de pie ahí donde están, hermanos. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermanos, Dios tiene requisitos para su iglesia. Usted también ahí en su hogar, en su iglesia, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que se congregue, tiene a un Dios que le demanda santidad, que le demanda obediencia, que le demanda rectitud. Busque vivir una vida conforme a su bendita y eterna voluntad. Dios bendiga a los hermanos que han pasado, a los que están allí en sus lugares, hermanos. Vamos a hablar con Dios.